están? Mi nombre es Monse Morelos y hoy les voy a platicar acerca sobre el arte en la literatura. Bueno, el arte es toda creación realizada por nosotros mismos para expresar una visión visible de este mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite transmitir ideas, emociones, sensaciones y percepciones. Existen 8 manifestaciones artísticas, las cuales son pintura, escultura, literatura, teatro, música, arquitectura, cine y danza. Hoy nos estaremos enfocando en la literatura. Bueno, se estarán preguntando, ¿qué es la literatura? Bueno, la literatura es toda manifestación artística basada en el uso del lenguaje, tanto escrito como oral, es decir, es todo documento que tú encuentres o todo texto que tú escuches. Bueno, sabiendo esto de la literatura, quiero tomar dos factores importantes. La literariedad. Bueno, se estará preguntando, ¿qué es la literariedad? La literariedad es aquello que hace un texto literario, o sea, cualquier texto o documento que tú encuentres tendrá literariedad. Bueno, y después el extrañamiento. El extrañamiento según Shklovsky. Bueno, se dirán, ¿quién es Shklovsky? Bueno, Shklovsky fue un ruso fundador de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Crítico en Rusia, donde se desarrollaron las teorías críticas y técnicas del formalismo ruso. ¿Ok? Y bueno, el extrañamiento, según Shklovsky, es aquello que te incita a seguir leyendo un texto. O sea, es aquello en tu interior que dice, yo quiero seguir leyendo este texto porque me gusta. Eso es el extrañamiento. Bueno, estos serán puntos que quería tocar nada más para aclarar, ¿ok? Bueno, tenemos 3 aspectos fundamentales en la literatura. El primero, que es el aspecto estético, que es el que aspira la expresión de la belleza en la palabra. El segundo, que es el aspecto social, que es donde plasma las condiciones cósmicas y sociales en el que se desenvuelve el hombre. Y el último, que es el tercero, que es el aspecto creador, que es mediante la palabra construye la obra, ¿ok? Bueno, tenemos 3 grupos grandes de obras literarias. Se podrían decir que son de los 3 más importantes. El primero, que es la poesía, que es nada más la creación de la belleza. El segundo, que es la didáctica, que es la exposición de la doctrina. Y el tercero es la oratoria, que es el convencimiento mediante la elocuencia. Bueno, se preguntarán, ¿qué es la elocuencia? La elocuencia es la facilidad de hablar con fluidez. Teniendo esto claro, podemos continuar. ¿Ok? Tenemos la clasificación de géneros literarios. El primero, que es la poesía épica, que es la narración de hazañas históricas o legendarias. Un ejemplo es la Ilíada y el Cantar del mío Cid. Después tenemos la poesía dramática, que es la representación de una acción, poesía escrita para la representación teatral. Un ejemplo es Edipo Rey o Boda de Sangre. Y por último, tenemos la poesía lírica, que es aquella que se encarga de transmitir sentimientos y emociones. Otros géneros literarios que son importantes, pero no tantos como los que ya mencionamos, son la novela, la crítica, el periodismo y la historia. ¿Ok? Solo para tener en claro que no solamente los que mencionamos anteriormente son los únicos géneros literarios que existen. Bueno, el arte está presente en la literatura, ya que podemos observar cómo se va transformando la realidad en nuestro alrededor y nos aporta una emoción de satisfacción o que se nos vuelve atractiva esa obra. Es a lo que llamamos extrañamiento, como ya les había mencionado anteriormente, aunque a veces también provoca algunas sensaciones desagradables como angustia o desasosiego. ¿Okay? Eso es muy importante porque la literatura no solamente te puede ocasionar gusto, sino también te puede ocasionar desagrado. Bueno, estas características están implícitas en cualquier manifestación artística, ¿ok? Una de las barreras que no comparte la literatura es el idioma. Esto es muy importante, lo que sitúa en un plano de desventaja a otras manifestaciones por estas limitaciones, ¿ok?
Por eso pienso que sí, la literatura es un arte y es algo que está muy marcado, ya que es un arte que muchas personas toman, porque es fácil, entre comillas, porque las personas deciden expresar sus sentimientos a base de palabras, ¿ok? Lo mismo ocurre cuando observamos una pintura, escuchamos una pieza musical o escultura o presenciamos una obra de teatro. Sentimos lo que el autor, el escritor, el pintor, el director o cualquier otra persona nos quiere dar a entender en este sentimiento. Retomando un poco de lo del extrañamiento de Shklovsky, podemos decir que no solamente ocurre en la literatura, sino también en una obra de teatro, es decir, cuando lo estamos presenciando, o al escuchar una melodía, o al observar una pintura. Entonces podemos decir que el extrañamiento no solamente existe en la literatura, sino en cualquier otra manifestación artística. Bueno, tenemos un punto muy importante que es que el arte se manifiesta mediante expresiones y a través de la literatura. Ojo, esto es muy importante, y su permanencia en el tiempo. La literatura es algo donde nos sentimos identificados con alguna época o con algún sentimiento. Y es por ello de la palabra testimonial impresa en un libro. O sea, que gracias a la literatura nos podemos transportar a una época o a un momento histórico en el mundo. Actualmente esto está cambiando. Lamentablemente esto está modificándose, ya que la palabra para siempre pierde sentido cuando existen otros medios en donde podemos encontrar la literatura. Es así, es un ejemplo los medios digitales, la literatura digital, los libros digitales. Aunque existen bancos de información, nunca será para nada igual. Entonces, la emoción y el respeto que difunden el hecho de entrar a la literatura, entrar en la literatura, o sea, clavarte con un libro y respirar el silencio y el aroma de las historias que encuentras ahí representa vida, es decir, que te encierras en un misterio y te quedas clavado en lo que estás leyendo. No hay manera de que nadie te saque de esa lectura. Es por eso que la literatura es muy importante para todas las personas y en el arte, clara. La literatura está presente en todas las épocas que tú te puedas imaginar, en cualquiera. Bueno, yo aquí mencionaré 4 obras importantes o principales en alguna época de la historia. La primera es La Odisea de Homero. La segunda es Hamlet de William Shakespeare. La tercera es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. La cuarta es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es decir, estas son 4 de muchas obras que han marcado una época, una historia o una etapa en el mundo. Bueno, en conclusión, podemos decir que la literatura sí es un arte, debido a que la literatura expresa sentimientos, emociones, percepciones, entre otras cosas, que los autores nos quieren dejar a nosotros, los receptores. Bueno, entonces, podemos decir que la literatura es muy importante para las personas, ya que fomenta la cultura, que es algo muy importante que todas las personas deberían de tener hoy en día. También fomenta la educación, que también es algo que muchas personas todavía no tienen y necesitan, y esto lo pueden adquirir leyendo al menos un libro a la semana o un libro al mes, que eso ya es un gran cambio. También es importante fomentar a los niños que necesitamos fomentar a los niños para que ellos sepan que la literatura es un arte, que no el arte solamente es la música, la pintura, la danza o entre otras manifestaciones artísticas, que también la literatura es una de las manifestaciones artísticas más importantes del arte. Entonces podemos concluir que la literatura sí es un arte y que necesitamos marcarlo mucho. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido un poco sobre este tema de la literatura y el arte. ¡Nos vemos!